Kubeli, ¿cómo estamos? Muy, muy buenas noches. ¿Cómo están, mi querido Diego, mi querido Lenin? ¿Qué tal les trató el día de la independencia? ¿Qué les trajo Miguel Hidalgo? Cuéntenos. Solo Solín solito. ¿Te trajo Soledad? Ah, qué coincidencia. A mí me trajo cruda. ¿Cómo estamos? Saluden a la cámara. Hola, cámara. Hello everyone. Noches. ¿Dejaron su calceta abajo del nopal para que les trajera algo? Claro que sí. Qué bueno, qué bueno. Anoche don Miguel Hidalgo me deleitó con un tipo ebrio quitándose la playera en el restaurante que estaba y bailando a medio metro de mí. Fue todo un espectáculo. Lo que todo el mundo aspira a ver en la noche del grito. Por supuesto, no, hombre, y aparte, con unos mariachis bien versátiles, ¿eh? En algún momento hasta tocaron Inspector, ¿eh? En eso se pusieron Daft Saxofonista, Punk. casi, casi. Pero muy bien, te digo, no, no sé. Tenía rato que no se veía un vato desnudándose en público. Pues sí, o sea, además, como que ya no transita, por lo menos este último año y medio, no ha transitado en lugares en donde es normal que llegue la gente y se quite la playera. Bueno, normal. Sí, no. O sea, de que vas a la playa y pues obviamente llega el vato y se quita la camisa, o estás comiendo en la costa y está Pero así. así en medio del restaurante. Y lo peor es que se la quitó y la lanzó y le pegó al ventilador y salió. Solo me Sí, imagino que le cae en la cara al no, mesero ahí. sí, no, o sea, y lo peor te digo es que estaba en mi mesa, o sea, estábamos al lado y yo no estaba como, ay Dios. Sí, Y mi ayuda. mamá estaba levantada y también quería llegar a su asiento y de verdad tuvo que pasar al lado del tipo que, uy, Es horrible eso, es muy incómodo. ¿Qué está pasando algo? Y es como de, estaba bien no chistoso. tengo que pagar, disculpe. Pero ganamos la lotería. ¿En serio? Porque sí, nos dieron tarjetitas de lotería y todo, Qué y divertido. nunca ganamos nada, pero ahora sí ganamos la lotería, claro que sí. No, yo, de verdad, quieres competir contra alguien y ganar siempre, compite contra mí. No gano nada. O sea, lo único que he ganado en mi vida ha sido un termo y no tomo café. Entonces, Solo he ganado depresión. ¿y por qué? Pero bueno, este, primero que nada, feliz mes patrio, felices fiestas patrias a todos los que nos escuchan aquí en México. Este, aprovechando la ocasión y el evento y que cayó el día de hoy el directo, 16 de septiembre, decidimos aprovechar para hacer un capítulo muy especial con respecto a el famoso padre de la patria, nuestro queridísimo don Miguel Hidalgo. Estamos hablando del que siempre con todos tenemos a alguien en nuestro círculo de amigos que te dice, ah, ¿tú no te sabes el nombre completo de Miguel Hidalgo? O sea, ¿cómo? Dices tú, güey, me vale madres. O sea, tenía como 8, justo ahorita lo buscamos, porque ni yo me lo sé. Pero es de verdad, todos tenemos esa persona odiosa con datos así de tontos. También soy yo a veces ese, pero no es tan tonto el dato. Pero sí, todo un tema el queridísimo Miguel, el buen Mickey, este, po- con tiene un halo muy legendario, o sea, se vuelve una leyenda más que un evento, entonces vamos a adentrarnos un poquito en este tema. No sé qué opinan ustedes de Miguel Hidalgo, es que a Miguel les cae mal. Justo veía que algunos historiadores, en especial un historiador estadounidense, no recuerdo su nombre, decía que era un personaje que hay que agarrar como con cuidado, porque justo tienes a Miguel Hidalgo, el héroe de la patria, y Miguel Hidalgo, el ser humano, la persona. Y dice, y Claro, justamente el que es más interesante analizar es a Miguel Hidalgo, la persona, sí. no tanto a este ser mítico que ya A todos la tenemos. figura pública. Sí, o sea, y creo que también eso es importante aquí. Creo que he procurado que hagamos esta reflexión normalmente. Tenemos que recordar que siempre cuando abordemos un personaje histórico, recordemos que esta persona rió, lloró, aprendió, jugó, se cayó, este, tuvo pensamientos amorosos, se deprimió, bueno, no sé, se deprimió, se puso triste, se enojó, tuvo pérdidas, tuvo ganancias. O sea, tenemos que humanizar estas imágenes que vemos en los museos. Porque al fin y al cabo, si no rompemos estas ideas de grandes héroes y todas las cosas, al fin y al cabo no estamos abordando a nadie, estamos abordando una imagen, una invención social, por decirlo de una manera.
porque no es Hay lo que mismo. recordar que son personas. Ajá, al fin y Y al como cabo. personas se cometen errores. Sí, o sea, y no estamos aquí para decir, para juzgar sobre sus acciones maravillosas, sobre lo nefastos que fueron y así, simplemente estamos aquí para entenderlos, reflexionarlos y analizar los eventos en los cuales estuvieron participando. Entonces, ¿qué les parece si continuamos antes de iniciar, hacemos la actividad, Sí, actividad de las tarjetitas antes de abordar tan controversial personaje? La semana pasada estuvieron brutales las tarjetas, Sí. entonces estuvo perdón, esperemos algo más tranquilo para Estuvo estas. recio. Ahora sí estuvo rete fuerte, chuerca. Vamos a abrir esto. Espero que no se haya escuchado en el micrófono el plastiquito. Pero bueno. A ver, vamos a empezar. ¿Están listos? Sí, ¡Uy! primera tarjeta. Se cayó una. Primera tarjeta. El primer perro en el espacio. Uf. Laika fue, ¿no? Era rusa y se llamaba Laika. El planeta Urano es descubierto. Mira, muy espacial es el día de hoy. El Parque Nacional de Yellowstone es fundado. Ok, Uf. esa va a estar. Ya sé cuándo. Ya me acordé cuándo. Inglaterra lanza el primer billetes de €1. Ok. ¿Euro? Ajá. Y Inglaterra. Inglaterra. Ok. Y Richard Nixon renuncia como presidente de los Estados Unidos. Madre mía. También mucho del Estoy muy perdido. siglo, muy cerradas. Así es más interesante, Dow. Sí, o sea, la primera que nos tocó, de verdad, fueron unos brincos de 500, 600 años. O sea, entonces. Sí. Esta estuvo muy sencilla. Las pirámides de Giza y se inventa el Wi-Fi. Sí, exacto. Pero bueno. Hay un brinco muy amplio ahí, pero está bien, lo toman. Entonces vamos a adentrarnos a este mundo tan poco abordado. Es impresionante. Justo estuve reflexionando mucho esto en la semana. Que en México, sobre todo aquí en México, hacemos mucho a un lado la historia virreinal y la historia que tenga que ver con España. No sé si estén de acuerdo conmigo. Y te puedo comprobar esto ahorita. Diego, no me odies. Dime el nombre de 3 virreyes. Juan de O'Donoghue. Sí, no, que no sea ni Juan O'Donoghue ni Hernán Sí. Cortés. ¿Y quién? Ni Hernán Cortés. No me Ahí acuerdo. está. De verdad. O sea, Lo peor de todo es que los hemos hablado y hemos hablado de... sí, y estuvimos hablando de virreyes hace 20 minutos. O sea, pero de verdad. O sea, perdón porque te haya agarrado de conejillo de indias. Pero podemos comprobar esto. Pregúntenle a cual. Perquito. Sí, literal. Y perdón por eso, pero tenía que ¿Sabes? demostrarlo. Donde lo noté mucho y que sí, o sea, bueno, sí se me hizo muy evidente. Justo ayer en el grito, ya ves que pasaron un videíto antes del grito, justo como empezaron a hablar desde los mexicas, dicen la caída de Tenochtitlan, y nada más agregan de los españoles como, y los españoles solo trajeron muerte, Sí. plagas y pandemias. Pum, corte A, Hidalgo. el grito de tú te comiste 300 años y lo único que mencionaste de la presencia española en territorio americano fue, sí, trajeron enfermedades, muerte, destrucción. Y ya. Tú, O sea, no, y dices tú, compa, o sea, son 300 años. sí, De verdad, podría echarme una temporada entera de Contémonos hablando solo de la Nueva España y me quedaría corto de tiempo. Porque, exacto. ¿verdad? No digo que haya, insisto, no vengo aquí a decir bien o mal, estoy diciendo que es un tema interesantísimo. De verdad, hay virreyes que dices tú, wow, qué chingonería de señor. Y hay otros que dices, es un soberano pendejo, igual que cualquier gobernante. O sea, hay temas muy interesantes. Perdón que te haya agarrado de conejillo de indias de nuevo, Diego. Pero háganle esa pregunta a cualquier persona. Díganle, dime el nombre de 3 virreyes que no sean ni O'Donoghue ni Hernán Cortés. Le estoy dando un lapso de 300 años. Literal, casi 300 años de virreyes. Y te puedo pensar que nadie te va a responder. Si acaso te dicen 1 o 2. Y hay unos personajes tan interesantes en este lapso que si en algún momento quieren que los abordemos, díganme con muchísimo gusto. Hay virreyes que de verdad son increíbles. O sea, por ejemplo, voy a abordar uno de mis favoritos. Hay 2 que me encantan. Mis 2 favoritos virreyes es el segundo conde de Revillagigedo,
que es un personaje, es el que reencontró el famoso calendario azteca, la piedra del sol. Es por dar un ejemplo, él terminó la catedral. Es un tema muy interesante el segundo conde viajero, porque además es de los pocos virreyes que puede clasificarse como criollo. Entonces es muy interesante. Y otro que me divierte muchísimo, porque de verdad se agarró con los jesuitas sabroso, es Juan de Palafox. Se agarró con los jesuitas, o sea, porque de verdad o sea, ese pedo llegó hasta el Papa, para que se den una idea. Y no se podían ver ni en retrato. Es muy interesante los virreyes, pero bueno, vamos a adentrarnos. Espera, antes de que empecemos, porque antes de que empecemos. Sí, me llegó una duda ahorita. Ilumíname. Del TikTok que vi en la mañana y que te mandé y que no sé qué. Ajá. ¿Cuál era? Era de... o sea, no sé si sé cuál era, sino cuál era mi pregunta. ¿Para qué me pues no sé, tú dime, pendejo. Ay, Dios mío. Bueno. O sea, es que, por lo que entendí, o sea, quienes conquistaron el territorio mesoamericano fueron los reinos de Castilla y Aragón. Correcto. Primordialmente Castilla. ¿Qué? Primordialmente Castilla, pero sí. Ajá. Y entonces, ¿cuándo se fundó España? Muchísimo más adelante. O sea, mira, te repito el mayor anacronismo que decimos aquí en México siempre que hablamos de historia de México. España conquistó a México. Tiene 2 errores en 3 palabras. Que no existía ni España ni México. No existía ni España ni México. O sea, y por eso es importante el lenguaje, porque se entiende la idea al fin y al cabo. Sin embargo, tenemos que estar conscientes del lenguaje al momento de abordar la historia, porque hay que ser precisos. Porque si dices España conquistó a México, puedes pensar que hubo un movimiento armado en 1925, en el cual España le declara la guerra a México y conquistaron a México, porque estás hablando del territorio ya México independiente y España como nación. Por dar un ejemplo estúpido, estoy dando una suposición, pero por eso hay que ser precisos. Y por eso normalmente procuro que seamos lo más preciso abordar aquí, sobre todo con el discurso. No porque no esté, o sea, está mal expresado al fin y al cabo. No porque no se dé a entender la idea, sino porque para la historia hay que ser precisos. Igual que para todo. Hasta para los sentimientos hay que ser precisos, chinga. Pero bueno. Sí. Un abrazo. Sí, ¿no? Sí, un besito. Pero bueno, vamos a adentrarnos, antes de que empezamos a deprimirnos en la llamada, con los antecedentes de el movimiento de Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo, recordemos que todo el evento sucede en un lapso de 10 meses, lo que vamos a hablar ahorita. Sin embargo, para abordar estos 10 meses de proceso de independencia, hay que hablar de los antecedentes, porque es saber en dónde estamos parados. Recordemos que en este momento el territorio es conocido como la Nueva España. Estamos bajo el mando de la corona española y hay varios eventos que podemos determinar como factores causantes del movimiento armado que lleva a cabo Miguel Hidalgo. Ya todo el mundo, no sé si te acuerdas de las causas, mi querido Diego, perdón que te agarre con ¿Qué? De las causas que normalmente te dicen para el movimiento de independencia, que te enseñó Miss Patty en secundaria, tu Miss Patty en primaria, ¿no? O sea, normalmente te mencionan 3 y siempre es súper generalizado. El descontento criollo, te dicen así. Bueno, sí. Y te dicen, es que estaban enojados. ¿Y por qué están enojados? Porque sí, porque estaban enojados, sí. Te dicen el descontento criollo, la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Normalmente son los 3 factores que te dicen, y en parte es cierto. Sin embargo, hay que desglosarlos un poquito más. No voy a meterme mucho con el tema de ni la independencia de Estados Unidos ni la Revolución Francesa. La Revolución Francesa. Voy a involucrarme más. Porque la Revolución Francesa la vamos a abordar con los miserables. Sí, cierto. Tienes toda la razón. Y si quieren que hablemos de la revolución, de la independencia de Estados Unidos, es muy interesante. Pero bueno, retomemos. Sí son 2 factores importantes, porque al fin y al cabo son ideas que llegan a la Nueva España
tanto de que se pueden separar de España, como de que pueden iniciar una revolución. Y con la Revolución Francesa llegan muchas de las ideas de la famosa Ilustración a la Nueva España. Sí hubo ilustración en España, esto es una idea que tenemos que romper. No en el apogeo que hubo como en Francia o en otros territorios. Sin embargo, sí se da a conocer la ilustración aquí. Sí existe cierta limitación por parte de la corona. Sin embargo, sí hay. Y se llegan estos libros y llega esta información acá. Porque al fin y al cabo el chisme siempre llega. Entonces, pregúntenle a sus vecinas. Ah, sí, pregúntenle a la vecina, pregúntenle a la amiga que siempre ve tu historia de Instagram y te dice, ¿estás bien? ¿Todo bien? ¿Quieres hablar, no? Ah, sí, todos tenemos a alguien así. ¿A poco no, Diego? Soy yo. Pero bueno, el principal antecedente que quiero dejar aquí son dos muy importantes. Antes de empezar a abordar los movimientos de independencia. El primero son las famosas reformas borbónicas. Ajá. ¿Qué es una reforma borbónica? Las reformas borbónicas surgen con la llegada de una nueva casa real a España. Recordemos que la dinastía, por decirlo de una manera, de Augsburgo reinó en España hasta mediados del siglo XVIII, si mi memoria no falla, XVIII o XVII, y con ello, y al final, cuando llega esta dinastía a su fin, llega una nueva casa, la famosa la casa borbónica, que es la que actualmente sigue rigiendo España. Felipe VI, el actual rey, es descendiente de la casa de Borbón. Y con ellos llegó una serie de leyes y de ideas por parte de los reyes para modernizar la estructura política, social y administrativa, no solo de España, sino de todo el imperio. Porque recordemos que España, en estos momentos, es el imperio más amplio que ha existido. El famoso imperio en donde nunca se mete el sol. Creo que alguna vez han escuchado esa frase. De verdad, es un territorio que aborda desde las Filipinas hasta España. Es un territorio enorme. Pero bueno, en estas reformas voy a abordarlas rápidamente. O sea, los principales factores que tienes que abordar son, lo primero, buscan obtener más lana y con menos broncas, porque la gente se clavaba muchísimo el dinero para el tributo para llevar a España, porque imagínate a cuántas manos pasaba el dinero. Ay, qué raro. Antes de que llegara a España, de que llega a la mina hasta el cofre real, hasta llegar a hasta el bolsillo del rey, por decirlo de una manera. ¿Te imaginas por cuántas manos pasó y por cuántas se clavaron? Entonces buscan ahí sintetizar esto para que llegue más dinero y de manera más eficiente. Buscan darle prioridad al español, sobre todo en las colonias. Se hace una separación muy fuerte, no solo al indígena, que por sí existían discriminaciones. Están las famosas castas, es un ejemplo de la clasificación que existía en España, en la Nueva España. Sin embargo, se prioriza de que el español, porque el español es de confianza para la corona, sean los encargados de gobernar las colonias. Y se hace a un lado muchísimo a todo, y no solo hablando política, sino también religiosamente. De que un criollo no podía ser un obispo, de que un criollo no podía ser un rango alto de la iglesia, y mucho menos un cargo político importante. No, o sea, fíjate, los criollos no tenían tanto desprecio. Justo lo vamos a abordar ahorita que conozcamos un poquito más a Miguel Hidalgo. No era ni muy ni tan. Sí. O sea, no era pobre, pero tampoco digas tu puta, estaba sufriendo por el pan todos los días. Pero se hace un desprecio muy fuerte a la casta criolla, por decirlo de una manera, y se les hace a un lado a esta población, lo cual obviamente genera mucho descontento a esta población, porque pues yo también sé yo conozco mejor este territorio que un zopenco que acaba de llegar desde Veracruz. Entonces, ¿por qué yo no tengo por qué yo no puedo gobernar? Se me hace muy estúpido y empieza a ver estas limitaciones. Otro ejemplo de esto muy importante, que también influye mucho en la vida de Hidalgo, que también viene con las reformas borbónicas, es la famosa expulsión de los jesuitas, que se da en el año 1767 en la Nueva España y en todas las colonias españolas. Se expulsan a los jesuitas.
los jesuitas. ¿Por qué? Porque se quiere secularizar la iglesia. Recordemos brevemente, la iglesia tiene dos cleros, el regular y el secular. El regular es el que se vive en los conventos, se vive en contento. El que vive en el convento y en todas estas, y que son los que son mandados para evangelizar el nuevo mundo. Jesuitas, franciscanos, etc, etc, etc. O sea, son los típicos de la batita, por decirlo de la manera, se me fue el nombre, la tónica, perdón. Me van a odiar, pero bueno. Ese es el clero regular, entre ellos están los jesuitas. Son los y fueron personas sumamente encariñadas con la población y muy queridas por la población. Los jesuitas eran adorados por los indígenas, de verdad. Fueron una población muy querida por ellos porque fueron personas que los defendieron muchísimo. El mejor ejemplo de estos es Francisco Javier Clavijero, que lo mencioné el capítulo pasado, en Mi memoria no falla, que conmemoramos su nacimiento, el cual es el que escribe la famosa la historia de México, que fue expulsado y lo escribe en el exilio. Y bueno, este es un factor importante, la expulsión de los jesuitas. Debería ir un poquito, pero es importante abordar. Expulsan a los jesuitas y la población se encabrona y mucho, al punto de que Guanajuato se subleva en un momento por la expulsión de los jesuitas, para que se den una idea. O sea, estamos hablando, para que vean que son 300 años que pasan muchas cosas. O sea, no nos quedemos con la idea de 300 años de opresión y se acabó. No, hay mucho más. Pero bueno, genera un gran descontento el exilio de los jesuitas. Y otro factor, y con esto empieza a haber otros problemas. El factor detonante, antes de empezar a abordar a Miguel Hidalgo, y antecedente básicamente todo el movimiento independentista, sucede en 1808. ¿Qué sucede en 1808 en la Nueva España? Bueno, en España en general. Recordemos, contexto de historia europea. En estos momentos, Napoleón Bonaparte, el bonachón del chalequito, está invadiendo España. Y al invadir España, logra que renuncie el rey de España en ese momento, Carlos IV, renuncia al trono. ¿Quién entra al trono? Pues obviamente el hermano de Napoleón Bonaparte, el famoso José Bonaparte, José I, también conocido como Pepe Botella. El Pepe Botella se le dice así porque tenía fama de alcohólico. No se le ha comprobado, no se le puede refutar. Sin embargo, el apodo se queda porque además es un apodo muy pegajoso. Pepe Botella, está muy cagado, honestamente. Pero entonces, ¿a poco no está cagado? Es Pepe Botella. Todos tenemos un Pepe Botella en nuestro círculo social. No necesariamente se llama Pepe, pero bueno. ¿Qué sucede? José Bonaparte llega a la corona, al trono. Fernando VII es el sucesor legítimo. Sin embargo, no se le da el trono, se le da a José Bonaparte. Hay todo un drama y toda una teoría de conspiración detrás de por qué Fernando VII no reclama el trono y todo. O sea, la verdad es todo un drama. Pero bueno, si quieren algún día lo abordamos. ¿Qué sucede en las colonias? Están muy desconcertados porque ya las noticias de que Carlos IV renunció y está llegando un extranjero a la corona española. Entonces, la Nueva España, entre ellos un hombre sumamente brillante en su momento, que fue Francisco Primo de Verdad, el primer gran antecedente de la independencia de México es Francisco Primo de Verdad, y de verdad su nombre merece reconocimiento porque hizo una labor impresionante. Estuvo a nada de independizar a México sin sin soltar un solo balazo. Así. O sea, lo que logró hacer, lo que se hizo en 11 años, él lo hizo en un lapso de 2 meses y estuvo a un estornudo de lograrlo. Entonces, y sin derramar sangre. Es impresionante lo que hizo. Francisco de Verdad era un abogado egresado del antiguo Colegio San Ildefonso, y con él existía una ley en las leyes españolas, que si el gobernante no podía gobernar, el poder del gobernar regresaba al pueblo. Entonces, ¿qué es lo que quería hacer él? Que la Nueva España se independizara, aunque fuera temporalmente, de España, hasta que regresara la Casa de Borbón a la corona.
o en el dado caso que Fernando VII llegara a América y gobernara la Nueva España. Es muy interesante, todo un drama detrás. Y la persona que estuvo bastante, se le hizo muy lógico este proceso, fue también el virrey de ese momento, que es el virrey de Iturrigaray. Facilísimo el nombre, no se me traba la lengua al decirlo. Iturrigaray, al final flaqueó, pero sí estaba muy de acuerdo con las posturas de Francisco I, ¿verdad? ¿Y qué sucede aquí? Para que vean las coincidencias de la vida. El 15 de septiembre, en la noche de 1808, el virrey de Iturrigaray es apresado. No, el 15 de septiembre, mi querido Diego. Pues sí, ¿no? Digo, para que veas, 2 años antes, el mismo día, surge un movimiento, es apresado Iturrigaray para detener esta sublevación, por decirlo de una manera. Y es apresado, es llevado a España. Francisco I, ¿verdad?, también es apresado. Y es muy gracioso que esto suceda en esos momentos, porque a veces dices tú, puta, esto se puede reflejar un poquito en la realidad. Estaba preparando su caso para defenderse mientras estaba apresado Francisco I, ¿verdad? Los testimonios decían que en esa noche estaba muy contento, en la noche en la que se suicidó, entre comillas lo pongo, no se sabe, decían los guardias que lo estaban vigilando, que estaba muy contento y como que no tenía pinta de que se iba a suicidar, y abren la celda al día siguiente y está colgado de un clavo, ahorcado. Entonces, dices tú, o sea, yo no puedo decir si sí o si no, pero soy muy sospechoso. Exacto, shady. Pero sí, Francisco I, de verdad, es suicidado, por decirlo de una manera. Lo suicidaron. Iturrigaray es mandado a España. Y aquí, como anécdota, es algo que me da mucha risa. En el lapso en el que se va a Iturrigaray, a su esposa obviamente también la apresan y se la llevan a España. Y se empiezan a llevar todos los tiliches de ellos a España. Entre los tiliches se pierden unas perlas de la virreina. Entonces las famosas perlas de la virreina desaparecen y se arma un escándalo en toda la Nueva España de que es increíble de que los españoles se roben las perlas de los virreyes, ya no respetan nada, no sé qué, pinche gobierno puto, ya saben, las típicas frases. Y la gente se encabrona muchísimo con los apresores de los virreyes por la desaparición de las chingadas perlas. Las perlas jamás aparecieron. Y eso también podría decirse que generó cierto descontento. O sea, de por sí la gente ya estaba un poquito molesta. Y ahorita lo vamos a abordar y metiéndonos más a la historia de Miguel Hidalgo, de por qué la gente estaba encabronando más y más. Pero, para que vean que ya solo estás buscando, ahí en esos momentos ya solo estás buscando razones para enojarte. Llega un momento en la vida en la que solo buscas razones para encabronarte. Solamente buscas un motivo para poder madrarte a alguien. Dame una razón, cabrón. Entonces, para que vean que ya cualquier cosa hace encabronar a la población de la Nueva España, se detiene este movimiento de Primo de Verdad. Es un movimiento impresionante porque es plenamente legal lo que está haciendo, lo que hizo. Y de verdad, mis respetos, era un hombre brillante, Primo de Verdad. Pero sí, se detiene, se le quita el cargo de virrey a Iturrigaray y lo sustituye Pedro de Garibay. Y con esto yo creo que ya podemos acercarnos más. Ya estamos empapados con el tema. Entonces ya podemos... Respuesta. Pregúntame. Pregúntame. A ver. Es que yo había entendido, corrígeme porque seguramente estoy mal, es que uno de los motivos de que... Bueno, uno de los antecedentes había sido que... no recuerdo qué gobierno en España quería separar la iglesia del gobierno. Estado. Sí. Ajá. Y eso también fue parte de lo que también molestó a la población de Nueva España. Sí, tiene que ver con la secularización de la iglesia. Porque al fin y al cabo es un factor complicado. O sea, la secularización, la iglesia regular es más difícil de controlar que la secular en la iglesia católica. ¿Por qué? Okay. Porque los jesuitas son unos desmadrosos y siempre lo han sido.
y muchas de las y muchas de este tipo de este de ay, ¿cómo decirlo? De grupos, por decirlo de una manera, llegan a ser muy conflictivos para el papado y para el canon, el derecho canónico. En cambio, el clero secular es más obediente al papado, mucho más obediente. Y sin embargo, sí empieza a haber ciertas divisiones con las reformas borbónicas entre la Iglesia y el Estado. Entonces, también algunas élites eclesiásticas están empezando a ver problemas. Sin embargo, eso lo podemos ver un poquito más adelante en la consumación de la independencia. Ahí es muchísimo más evidente ese factor, que decide que se consuma la independencia. Pero ahorita en la iniciación de todo este movimiento insurgente que vamos a abordar brevemente, no tanto. Entonces, mi querido Lenin, ¿qué tal si nos cuentas un poquito más de la vida del buen Mickey? Pues sí, veamos un poquito de él, Miguel Hidalgo. Nació el 8 de mayo de 1753. ¿Qué quiere decir? Que para los eventos ya de la insurrección ya tenía 57 años bien entraditos, Ya ¿no? era un abuelito. Algo interesante es que era un hombre brillante. O sea, Sí, Miguel Hidalgo, la verdad, es súper brillante, súper inteligente, súper docto. ¿Por qué decía Manuel que es importante el hablar o por qué afectó a Miguel Hidalgo directamente la expulsión de los jesuitas? Porque en sus primeros años fue instruido por jesuitas. claro. Entonces, de ahí que algo que acabas de mencionar, que creo que también explica mucho del pensamiento de Hidalgo, es esto, o sea, el Secular. clero secular, ¿no? Sería. El regular son los jesuitas, secular son los otros. O sea, el clero regular en este caso Ujú. tenía este pensamiento un poco más distante al papado. Y pues Miguel Hidalgo empieza a instruirse en eso, ¿no? Y pues le estoy diciendo que más o menos a la edad de 17, don Miguel Hidalgo ya era un profesor de filosofía y teología, más bien ya era maestro, o Ujú. sea, tenía muchísimo conocimiento, llegó a ser rector de su alma mater, profesor en diferentes cátedras, pero algo que siento que lo caracteriza especialmente es la información que, que lo formó, porque estamos hablando de un personaje que sabía evidentemente latín para pues, entender las escrituras, ¿no? Claro. Sabía italiano, sabía francés, sabía, algunos dicen que hasta sabía griego. Ya nada más de saber estos idiomas, estamos diciendo que puede entender los postulados del Renacimiento, entiende los postulados de la Ilustración y más de algo cercano que le tocó vivir, pues ahora sí en su juventud, pues la Revolución Francesa, ¿no? Que aunque no estuvo en Europa, evidentemente llega, evidentemente es algo que impacta. Claro. Entonces, que tú en tu formación de teólogo, filósofo, además tengas acceso a estos nuevos conocimientos, pues creo que es algo muy formador, ¿no? Claro. Y para mejorarlo, decimos, ¿no? Que los jesuitas eran muy conocidos por ser misioneros y por ser muy apegados a los pueblos indígenas. O sea, sirvieron de profesores, de instructores, de abogados, de maestros, y les enseñaron muchos oficios, de ahí que los pueblos indígenas, incluso hoy a la fecha, siguen venerando a algunos de estos jesuitas, ¿no? Claro. Y de algunos misioneros. Y pues Miguel Hidalgo, a pesar de que se volvió sacerdote, no era como tal misionero, no dejó esto de un lado. O sea, él era muy apegado también a los indígenas. Y pues, tan es así que hablaba otomí, tarasca, náhuatl. O sea, Ah, tienes un cabrón. personaje que además es criollo. Entonces, Ujú. vive, creo que es justamente eso. O sea, vive justamente en el medio entre el mundo europeo español y el mundo indígena porque para su congregación, o sea, con ellos es con quienes convive, con ellos es con quienes comparte, sabe sus lenguas, sabe de sus necesidades, sabe de sus carencias, sabe de sus pensamientos y al mismo tiempo es un criollo súper estudiado que se la sabe de pe a pa de lo que está ocurriendo en Europa, de lo que ha pasado en los últimos siglos. Perdóname que te interrumpa. Creo que es importante aclarar que es un criollo. Brevemente. Porque luego usamos estos términos y no sabemos qué chingados es. Un criollo es una persona no necesariamente indígena, no necesariamente español. Es una persona nacida en este territorio. Son tres factores normalmente los que caracterizan a un criollo y son factores que se pueden ver hasta el día de hoy.
el principal factor es el amor a esta tierra. Una persona criolla ama, adora México, moriría por México. Sus ciudades elogian a la Ciudad de México muchísimo. Les adora la estructura, la arquitectura, el arte, todo lo que se desarrolla aquí. Otro factor es el pasado indígena. Todo el pasado místico de los pueblos nativos, todo este tipo de cosas. Elogian, tiran flores muchísimo, de verdad lo adoran, lo aman. Y el tercer gran factor de un criollo es la devoción a la Virgen de Guadalupe. Estos son los tres principales factores para determinar qué es un criollo. Entonces es una persona que ama este territorio, ama sus tradiciones, sus pasados y a la Virgen de Guadalupe. Perdóname, creo que es importante aclarar esto porque... Es muy importante aclararlo. Porque también creo que otro término que es curioso de abordar es los... ¿Qué pasó, Diego? Me acaba de entrar la duda, porque ¿cuál es la diferencia entre criollo y mestizo? Criollo es más ideológico, mestizo es nacido entre español e indígena. Ok. O sea, hay criollos de todos los colores. Es más un sentimiento ideológico. Algunos lo determinan que es un español nacido en América. Sin embargo, no siempre. Es más una ideología el criollismo que algo de casta. Honestamente. Pero bueno, no sé si respondí tu duda, mi querido Diego. Sí. Ok. Sí, sorry. No. Qué buena pregunta, además. Justo. Perdóname, mi querido Lenin, continúa, por favor. Otro término que me parece interesante son los gachupines. Justo es esta forma de expresarse de manera despectiva hacia los españoles. Sí, o sea, ya no estamos hablando de, son los españoles, no, son los gachupines, son aquellos que vienen de España sin conocer qué es la Nueva España y vienen a imponer reglas hacia lo bruto, vienen con su corrupción, vienen a aborazar, a seguir alimentándose de una, pues de una colonia ya muy bien establecida, que tiene sus propias leyes, que tiene sus propias reglas, que tiene su propio pueblo, que tiene su propia cultura. El hecho de que sea parte del mismo imperio no significa que sean exactamente iguales, ¿no? Claro. Entonces, de ahí empieza a surgir entre los criollos justamente el descontento contra los gachupines. Claro, sí. Y ahora para entrar un poco más a cómo llega esta parte de la insurrección, ¿no? Justamente, pues sí, cuando llega Pepe Botellas y dice como pues ahora yo soy el emperador aquí, yo soy el rey, lo que sea, pues surge mucho esta idea entre estos criollos como de, oigan, pues él no es nuestro rey, o sea, no tiene por qué venir a gobernar algo que no le corresponde, ¿no? Nosotros empezamos a reconocer a Fernando VII. Entonces de ahí ya empiezas a ver como ok, no nos late esto que está pasando en Europa, ¿no? El imperio. Algo que también, antes de entrar un poco a esto, es Miguel Hidalgo, sí era sacerdote, sí era todo, pero ya había tenido también roces interesantes con la iglesia. Sí. Porque era una persona que, insisto, por lo bien estudiada que estaba, no se quería tomar las escrituras tan al pie de la letra. Invitaba siempre a la reflexión, oigan, las escrituras, la Biblia y todo, debe de estar libre como a la interpretación, a masticarle más. O sea, esto es parte de la teología, no es nada más seguirla al pie de la letra. Y pues estamos plantando, estamos diciendo que esas ideas pues eran medio graves, ¿no? En el contexto en el que estábamos. Sí. O sea, complementando un poquito tu idea, tenemos que recordar también, es un hombre extremadamente carismático, Miguel Hidalgo, querido por todos. O sea, su parroquia, la última parroquia que se encarga de cuidar es la parroquia de Dolores, la famosísima parroquia de Dolores. Un rockstar. ¿Mandé? Era el rockstar. Exacto, o sea, era adorado por todos, tenía un carisma enorme y al ser querido por muchos también llegas a tener muchos problemas con otros, por envidia, por celos, por todas estas cosas. Y se sabe, o bueno, se especula gran parte de que las acusaciones inquisitoriales que se le ponen, a pesar de que sí tenía ideas, algunas bastante distantes del canon y del dogma católico, gran mayoría de estas cosas se comprobaron en su momento de que eran acusaciones falsas. Y se dejaron a un lado estas acusaciones
Y salen a la luz, o sea, dicen algunos que tenía hijos y no sé qué tantas cosas. Sin embargo, nada se pudo comprobar en su momento. Y hasta la fecha muchas de estas siguen siendo especulaciones. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Que ya que pasó todo el despapalle, dicen, ay, por cierto, tenía una acusación inquisitorial este pendejo. Entonces le vuelven a sacar todos sus trapitos al sol, sin decir si sí o si no, y se la arman de pedo todavía más grande. Dicen, no, pues ya, razones ya tienes. Entonces, sin embargo, es importante aclarar esto, que sí, a pesar de tener mucho, tenía unos grandes aliados, o sea, era un gran amigo del obispo de su zona, gran amigo de gobernadores, gran amigo, incluso lo vamos a abordar ahorita que nos matamos a lo de la insurgencia, pero de verdad era un hombre muy querido y también, por eso también se generó bastantes broncas, porque además era muy malo administrando dinero. Y le encantaba jugar y se endeudaba de unas maneras asquerosas. Entonces, lo que tenía carismático lo tenía de malo con la administración del dinero. Pero bueno, mi estimado, perdóname, continúe. No, al contrario. Justo era una persona carismática, muy querida, muy inteligente, muy docta, pero como todos, también tenía sus Bemoles. defectos. Algo que solían hacer mucho era lo que se le conoce como tertulias, que es esto ¿saben qué? Lo que hoy llamaríamos una reu, vaya, solo algo que tranqui. algo tranqui, justamente. Ahí sí, cosas interesantes y hablaban de la situación del mundo y de la Nueva España. Entonces, justo estos espacios eran donde se creaban ideas y donde empezaban como a surgir estos movimientos, ¿sabes? Al menos en cuestiones, al menos movimientos en el aspecto teórico o filosófico, ¿no? Eran lugares que se prestaban mucho para eso. Entonces ya estamos diciendo, está empapado de todo lo que pasó el siglo pasado, se la sabe de pepa, es muy querido por el pueblo, es un criollo que ama su tierra y que dice, y a pesar de todo lo que estoy haciendo, a pesar de todos mis esfuerzos, sigue existiendo esta barrera, donde como yo no soy un cachupín, yo no puedo hacer X o Y cosas, ¿no? O sea, yo no Claro. puedo tener acceso a los altos cargos y pues eso está mal, ¿no? O sea, porque yo también puedo hacer otras cosas. O sea, él tarjetas tenía, de verdad. Exacto. Si él pudo haber sido obispo y arzobispo incluso, de verdad. O Tenía sea, el conocimiento todo. y Y todo lo tenía. rector de universidad y todo, de verdad. Era un hombre extremadamente brillante. Justo, Sin embargo, las reformas borbónicas le limitaron muchísimo esas cosas. totalmente. También algunos comentan, no sé, Manu, si tú puedas corregir o confirmar, que Ujú. otro de los factores que aumentó el descontento específico de Hidalgo es que en ese tiempo también empezaron a haber una serie de impuestos Sí, más justo. graves. Y entonces, volvemos a lo mismo, era criollo, sí, y era un sacerdote, o sea, sí estaba bien establecido, no se preocupaba por la comida y de hecho algunos dicen que era hasta empresario, o sea, de que iba a tener sus propios gusanos de seda Sí, y sí, sí. cosas por el estilo, o sea, le sabía, no estaba así sin nada, pero que más o menos en estas fechas empiezan a aumentar los impuestos y llega un momento en el que tiene hasta deudas, Claro. o sea, que entre que se las condonan y no, pero igual, se vuelven unas deudas fuertes que dice, ¿de dónde voy a sacar esto? Sí. Justamente antes de la invasión napoleónica, España, ya saben, todos bien pacíficos en este pinche mundo, se estaba peleando con Inglaterra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que para pagar una guerra necesitas lana. ¿Y qué sucede? Que la iglesia era la institución que prestaba dinero. Entonces, ya sabes, que tú le debes a él, y él le debe a él, y él le debe a él, y él le debe a él. Fue una reacción en cadena. Entonces, la corona le pide a la iglesia le pide a los párrocos les piden a los que les deben dinero, y es un jalón de orejas monumental por todos lados. Y de esos jalones sale perjudicar a la familia Hidalgo, al punto de que uno de sus hermanos, si mal no recuerdo, Manuel Hidalgo, que era el dueño de una hacienda, mi tocayo querido, le da demencia por el estrés de pagar la deuda de la hacienda y muere de demencia. Así, a ese punto. Pierde muchísimos hermanos Hidalgo en el lapso de 1800 a 1810. También ese es otro factor importante. Y embargó la hacienda Hidalgo a ese punto, porque no tenían la lana para poder pagarla. Y es un factor, dice, que ellos también reclaman de que no es justo de que el criollo, el pendejo que se está partiendo el lomo todos los días, tenga que estar pagando las deudas pendejas de los españoles en España, que se están agarrando madrazos por estupideces. Entonces, ¿Sabes? Creo que algo que también es muy importante y que no todo es,
las revoluciones o los movimientos o las insurrecciones se dan cuando la gente ya no tiene que perder. Claro. Y en este caso, estamos hablando de Hidalgo que en el aspecto teórico ya lo tenían cubierto y que ahora las circunstancias, tanto globales como personales, dicen, pues órale va. Pero ahora, este órale va no fue como de cámara, yo me Sí, levanto al aire. y estandarte y a gritar. No, o sea, Talán, talán, y ya nos vamos, ¿no? como era una persona conocida, fue hasta que los que estaban en las conspiraciones de Querétaro, Ujú. Ignacio Allende, que dicen, oigan, ¿saben qué? Nosotros estamos planteando todo esto, estamos planteando nuestro movimiento para esto. Allende era un militar, un estratega con formación, que Brillante también, por cierto. Un gran había estratega. muy buen estratega, pero todavía no tenía la experiencia militar. O sea, nunca había estado en un conflicto armado verdadero. Ujú. Para esto, algo que alcanzan a reconocer es que no tienen el poder de masas. Sí. Y algo, siempre que vas a hacer un movimiento, es necesitas gente. Y si Sí, no justamente. con el ejército, pues ¿de dónde consigues esa gente? Del pueblo. ¿Y quién va a decirle al pueblo? Claro, Ignacio Allende, que quién es para el pueblo, o el cura don Miguel Hidalgo, claro. que tiene todo un séquito de seguidores y que si les dice, oigan, vámonos acá, van a ir. Sí, justamente, ya para adentrarnos a la insurgencia, es un movimiento muy interesante. No lo vamos a profundizar mucho, tristemente, el día de hoy, sin embargo, es importante. Algo que es importante de declarar es que Hidalgo no era la cabeza originalmente del movimiento. Hidalgo caía ahí de putazo, por decirlo de una manera. La cabeza era Allende. ¿Qué sucede? La madrugada, en la noche del 15 de septiembre, para la madrugada del 16, la famosa leyenda que todos nos cuentan, llegan dos opencos a la casa de Hidalgo. Me encanta esto es maravilloso, para que vean el carisma que tiene Hidalgo, porque es impresionante. Estos cabrones vienen partiéndose la madre, porque ya descubren la conspiración los españoles, vienen corriendo desde Querétaro a pinches Dolores, le tocan la puerta, la abre y azotan la puerta, les abre Hidalgo, dice, a ver, antes de que me digan, cálmense, siéntense, tomen su chocolatito, Un chocolatito. ya que se les va, porque además amaba el chocolate Hidalgo, de verdad, adoraba el chocolate. Pero bueno, les dice, se toman un chocolatito y ya que se les baje me dicen, ¿vale? Pero don Hidalgo nos van a matar. Chocolatito, A bien bueno. está rico, chocolate abuelito, aquí con tu Chocolatito. molcajetito y sí, con tu molinillo y todo. Te mataron después de tomar chocolate. Sí, o sea, Me pero llenaban entonces, con la panza llena. exacto. No, o sea, es que se habla mucho del carácter, justamente. Sí. Imagínate tú en esa situación de Te van ya a matar. me voy a matar, hoy muero. O sea, Hidalgo nos descubrieron, vámonos, hoy nos matan y el güey, tómate un chocolatito, mejor. Es que es como el abuelito que te da un dulcecito antes de decirte, oye, no sé, te quedaron algo malo, o sea, así. Atropella a tu perro. Exacto, oye, ten un chocolate, atropella a tu perro, lo lamento, así. Pero bueno, entonces, ¿qué sucede? Que Hidalgo, en su hacienda, en su casa, ahí dicen que se paró en su balcón y toda la madre decía un discurso, no sé qué tanta cosa. No había balcón en su casa, primero que Exacto. nada. Entonces, lo que En sucedió, el techo. no, fue en el patio se puso a hablar con sus sirvientes y con la gente que estaba en la hacienda. Y les dijo, vénganse, nos vamos a la parroquia. Porque además, irónicamente, para beneficio de Hidalgo, el 16 de septiembre cayó en domingo, Ujú. después de día después de la Virgen de Dolores. Entonces, imagínate el conglomerado que había en domingo, después del día de la Virgen de Dolores. Iban a ir a festejar al santo patrono, bueno, la santa patrona de la iglesia. Entonces había un chingamadral de gente. Llega Hidalgo, se planta enfrente de la iglesia y empieza a decir, hay muchas especulaciones de lo que dijo, hay un chingo de testimonios de lo que dijo. Sin embargo, en resumidas cuentas dice, la que más risa me da, dice, me voy a levantar en armas, quien venga conmigo a caballo le doy $1. Y quien venga conmigo a pata le doy medio peso, le doy 50, la mitad de $1. Así. Y con eso inicia el famoso movimiento de Hidalgo. Algunos dicen que dice muera el mal gobierno, viva Fernando VII y viva nuestra Virgen de Guadalupe. Sin embargo, no se sabe exactamente qué dice. Me gusta más la idea del peso y así. Y ahí es cuando se dan cuenta de que necesitan a la cabeza un líder carismático. Y Allende dice, a la chingada tiene que ser Hidalgo.
sorry, vas, tú, llégale. De Órale. ahí, sí, literal, o sea, Sí. y se necesita, o sea, para cualquier movimiento político, social, económico, donde quieras, en el mundo, no necesariamente el que está en la cabeza quiere decir el que organizó todo, simplemente es la carita. Entonces, se van a San Miguel, hoy conocido actualmente como San Miguel de Allende, por alguien que se llamaba Allende por ahí, sabrá Dios quién, algún pelele por ahí, pero bueno. Y en el camino llegan a una parroquia que es la de Atotonilco, una iglesia de Atotonilco. Ahí llega Hidalgo y ve una imagen de la Virgen de Guadalupe y dice, Chile, eso sirve. Y agarró la imagen. Necesitamos un símbolo. Sí, Ah, ese. algunos incluso le llaman este periodo la guerra de las dos vírgenes. ¿Por qué razón? Porque los insurgentes retoman a la imagen de la Virgen de Guadalupe como bandera del movimiento insurgente. Y los españoles, los virreinales, toman a la Virgen de... Ay, se me fue el nombre de la Virgen. Es la Virgen de... Ay, dame un segundo. Virgen de... Ahorita me acuerdo. Pero es otra Virgen, que es una Azul. Virgen... ¿Mande? La que tiene el manto azul claro. Sí, la Virgen de Azul. Ay, se me fue el nombre, ahorita me acuerdo. Está aquí arriba. La de los Remedios. La Virgen de los Remedios, porque es una mujer española. Mientras que la Virgen de Guadalupe es una mujer indígena. Es una mujer mestiza. Sí. Que eso es un factor importantísimo, porque no es indígena ni es española, es mestiza. Y por eso la Virgen de Guadalupe es la insignia nacional de México y de toda Latinoamérica. Pero bueno, la famosa Guerra de las Dos Vírgenes, también le dicen por ahí. Y de ahí, Hidalgo se va a Guanajuato. Ay, Guanajuato. Quiero ir a Guanajuato. Pero bueno, llega a Guanajuato y ahí la gente está impactada con la cantidad de gente que se está apoyando con Hidalgo, porque al lugar donde va, toma el pueblo y se le incorpora un chingo de gente. De verdad, nadie militar. O sea, sí existe un grupo militar limitado, que son las tropas de Allende. Sin embargo, lo primordial es gente encabronada, tal cual. Entonces, lo primordial es gente que no se puede controlar. Y la gente sabe esto en Guanajuato. Y un amigo de Hidalgo, don Juan Antonio Reaño, es uno de los encargados de cuidar a la población de Guanajuato, y se encierran en la Alhóndiga Granaditas. Hidalgo le escribe a Riaño una carta, es muy bonita la carta, es muy breve, luego búsquenla, se llama Carta de Hidalgo a Juan Antonio Riaño, tal cual, que le dice, si se rinden no les va a pasar absolutamente nada, pero necesito que entreguen la ciudad. Así. Y Riaño rechaza la oferta y toman la Alhóndiga Granaditas, queman la famosa puerta, el pípila y toda la cosa, que es muy probable que sí haya existido. O sea, muchos dicen que no existió. Algunas teorías muy interesantes dicen que no fue uno, fueron varios, que suena más lógico, a mi parecer. A mí me gusta la idea de pensar que sí hubo el pípila, sin embargo, yo creo que sí hubo más. Queman la puerta de Alhóndiga Granaditas. Hidalgo no está ni siquiera en la toma de la Alhóndiga, está atrás y no pueden controlar la población, no pueden controlar a sus tropas. Es una barbarie, es una verdadera masacre lo que sucede en la Alhóndiga. Su amigo muere en la batalla, si me recuerdo, un balazo en la cara, en el ojo izquierdo. En el ojo izquierdo muere, e Hidalgo se arrepiente de varias cosas de su movimiento. Esta es una, del descontrol y la barbarie que se llevó en la Alhóndiga. De ahí sigue creciendo el movimiento y sigue atemorizando más a los españoles. Nada más, ahí me gustaría hacer una acotación a justo a esta parte, para que se den una idea. O sea, algunos estiman que para este momento ya tienen 20,000 seguidores aproximadamente. O sea, imagínense, en cuestión de días alcanzaron a juntar 20,000 pelados, que no estaban armados y no estaban entrenados, pero eran un montón de gente enojada y motivada. Claro. Ahora, visualicen una catástrofe en Ecatepec o en su pueblo cercano, y ¿qué pasa? Hay rapiña, ¿no? O sea, siempre vemos en las noticias que luego ya hay oxos destruidos, ya hay gente saqueando. Imagínense que eso pasó, pero con pelados. O sea, en la Alhóndiga de Granaditas, donde todo el pueblo estaba resguardado, pero además los recursos estaban resguardados. Sí, o sea, y la verdad,
de un movimiento que nació de la nada, o sea, de verdad, nació cuando despertaron a Hidalgo, tomaron chocolate y se lanzaron a decir, pues vamos a ahorita o nunca, así nació, y Ujú. entonces hubo una masacre espantosa. Sí, eso, Niños, mujeres, fueron, o sea, fue avasallante, o sea, llegó claro. una masa enojadísima y fueron contra todos, quemaron cosas, destruyeron todo y una rapiña que cuando terminó, se dicen que Allende e Hidalgo se quedaron de, Impactados, están blancos. o sea, Sí, no, o sea, no, es algo que no puedes controlar, o sea, inicias claro, un fuego que se expande de forma terrible y que dices, ya no nos queda de otra. claro. Hay cronistas que hablan de esto, que llegó un punto el desorden y el caos de esta toma, que llegaban los indígenas y le bajaban los pantalones a la gente para revisar si tenían cola, porque creían que eran porque creían ellos que eran el diablo, así. O sea, de verdad, fue una barbarie esto, es un impresionante el baño de sangre que hay ahí. Hidalgo en sus confesiones al final se arrepiente de dos cosas. Una es ella. Y la segunda es que más adelante, si mal no creo en Guadalajara, mandó a matar a todos los prisioneros que tenía españoles. Sí. Aproximadamente dicen que unos 300 españoles, hombres, mujeres y niños. Y fue una decisión que se arrepintió muchísimo, pero me estoy adelantando. Entonces, empieza Ahí perdón. nada más, perdón, rapidísimo. Ujú. Justo creo que es importante enfatizar que fue una masacre tan grande porque a pesar de que a tanto Hidalgo se arrepiente eventualmente y a Allende les impacta, es el primer roce grande que Entre empieza a Hidalgo y tener Allende. Allende. Ujú. No solo que Allende era el cabeza y al poner a Hidalgo se volvió el líder, o sea, iban a liderar todos juntos y llega Hidalgo y por su carisma pum, abarca a toda la gente, sino Claro, también por esto. Allende es un estratega, es un militar que desprecia el desorden, que desprecia la violencia sin sentido. claro. Y ve esto y dice, esto no es mi movimiento, esto no puede ser el movimiento contra un Hidalgo que en su momento dice como de, mi madre se salió de control, pero pues vámonos Claro. aprovechando el ímpetu. Entonces, este empieza a ser un primer roce muy importante entre Allende e Sí, Hidalgo. totalmente. Y de verdad, a Hidalgo se le ve que se le mueve el piso muy cabrón. O sea, se mareó en su hoja de papel. Muy cabrón. Al punto de que llega un punto en el que le gusta la idea de que le digan Alteza Serenísima. Así. O sea, está Sí. muy, muy cabrón cómo se le mueve el piso y cómo el poder puede mover a la gente. Para que también se den una idea y lo reflexionen para la actualidad. Pero bueno, no voy a dar nombres en específico. Empieza a bajar hacia la Ciudad de México, Hidalgo, y sucede una de las batallas más importantes de todo el movimiento de independencia, el cual es decisiva, sin embargo no sucede nada después, que es la famosa batalla del Monte de las Cruces, el 30 de octubre de 1810. Es la última gran defensa que tienen los españoles para cuidar a la Ciudad de México. Estaba Y el general Callejas, ¿no? Me está el parece. general Calleja, precisamente, futuro virrey de la Nueva España, como dato cultural, pero Calleja es derrotado fuertemente. O sea, hay un general que menciona que pidió la retirada de sus tropas y eran aproximadamente 3.000 españoles y él llegó con 50. 50. A ese cabrón, a ese lado. Este, y la cosa es que Hidalgo también pierde un chingo de tropas. Pero mal plan, perdió muchísimas tropas. Y ahí muchos creían que iba a ir a tomar la Ciudad de México. E Hidalgo también creía que iba a tomar la Ciudad de México. No se sabe qué pasó, no se sabe qué fue la decisión. Muchos especulan que fue por el baño de sangre de sus tropas. Otros especulan cantidad de cosas. Algunos dicen que incluso tenían rehenes y no sé qué tanta cosa. De verdad, conspiraciones hay de todo. E Hidalgo opta por no irse a la Ciudad de México y tomarla. Si la hubiera tomado, se hubieran ahorrado 10 años de pelea aquí en México. Sí, Así, nada más. obviamente. No sabemos qué hubiera pasado, pero es fascinante pensar eso. Que para Entonces, muchos dicen, empezamos con 20,000 pelados, para estas alturas dicen que ya había 80,000. sí. O sea, O sea, y sigue llegando gente. y siguen llegando de todos lados. Ese fue el roce 2 de Allende con Hidalgo. Porque Allende sí quería entrar a la ciudad. Y sí, Tenían los, tenía tenían todas el, las cosas. Y por los tanates de Hidalgo no se ven. Y empiezan a subir y a regresar a Guadalajara.
Y conforme van regresando, lo que estábamos mencionando del asesinato de los prisioneros, eso también le da miedo a la gente, en algunas, otras no tanto, y empiezan a haber más pérdidas. Calleja los empieza a corretear hasta que se da la famosa batalla de Puente Calderón. La batalla de Puente Calderón, estaba leyendo que duró aproximadamente la batalla 6 horas y 15 minutos, y que en el minuto 15 de la hora 6, todas las 6 horas y 15 minutos iban ganando los insurgentes, y en el minuto 15, ¡pum!, y perdieron. Así. O sea, de que en un revés, no, de verdad, porque ¿qué sucede? Explotan la reserva de pólvora que tenían los insurgentes. Recordemos que en ese entonces la pólvora no es como la pólvora ahorita, que explota y no hace humo. La pólvora de 1800 hace un humo impresionante, no se ve nada. Más la explosión, más que te voló el tímpano, más que no sabes en dónde demonios estás porque acaba de explotar algo enfrente de ti. Las tropas se dispersan y dicen, ¿saben qué? A la chingada, yo ya me voy. Porque ninguno de ellos es un militar, ni están preparados militarmente. Y al primer balazo dicen, a la chingada, y se van. Entonces... Y algo también importante de esto, o sea, el hecho de que no fueran militares, y como tú dices, ¿no? Que algunos dicen que en el grito, que no fue grito, dijo, los que vengan conmigo tienen 1.5 pesos. También dicen que dijeron, pues, los que traigan 1,000 personas se vuelven coroneles y les pagaremos 2 pesos. Y entonces, pues vas porque estás enojado, pero también pues porque quieres salir de tu situación de miseria. Entonces, después de las primeras batallas exitosas donde pudiste hacer buena rapiña y donde te estuvieron pagando, dices, pues ya estoy fallando, pues ya ahí muere. ¿Sí? Adiós. Yo no cuento contigo y adiós que te vaya bien, literal. Y se fue muchísima de la población, e Hidalgo se da cuenta de esto. Y ahí es el Strike 3 con Allende. Y Allende llegó a un punto de la desesperación que estuvo a punto de envenenar a Hidalgo, para que se dé una idea de la encabronada que tenía. Llegó un punto en el que los generales le quitaron el poder a Hidalgo y le dijeron, te callas, te cierras el hocico, eres un prisionero y solo eres la imagen, y tú no dices nada, ni diriges nada. Estás aquí nada más para representarnos, pero tú no tienes poder de nada. Así, a ese punto de que cuando los capturan, porque los capturan exactamente el día 17 de enero de 1811, los capturan al norte porque querían llegar a Estados Unidos para pedir ayuda, para más tropas, dinero, financiamiento, etc. No llegan a Estados Unidos, los capturan y se los traen a Chihuahua. Para ese momento Hidalgo ya no tenía poder sobre el ejército. Ya, o sea, Hidalgo de verdad estaba, o sea, sus compatriotas, por decirlo de una manera, sus compinches, ya no lo tragaban. No. Y si mal no recuerdo, creo que en la captura de Hidalgo y de Allende muere el hijo de Allende. Sí, mataron. Entonces, es la gota que derrama el vaso para Allende. No sé si en algún, no podría decir el dato si en algún se reconciliaron Allende y Hidalgo. Sin embargo, empieza el proceso de juicio a Allende, Hidalgo, Aldama y Jiménez, que son las primeras las cabezas principales, y se chingan primero a Allende, Aldama y Jiménez. ¿Por qué? Porque son militares. Entonces el juicio fue así, putiza. Dijeron, es culpable, sublevación, bye. Sin embargo, con Hidalgo, ¿qué sucede? A Hidalgo no lo pueden matar porque tiene un fuero eclesiástico, porque es sacerdote y es párroco. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer aquí? Se tarda un mes más, si mal no recuerdo, entre el fusilamiento de Allende y de Hidalgo. ¿Por qué? Porque tienen que excomulgar. Primero que nada, él está excomulgado, pero tienen que quitarle el rango de sacerdote. Entonces empieza todo el proceso inquisitorial, que es meramente un trámite. Ya estaba muerto Hidalgo. Lo único que tenían que hacer era quitarle el fuero eclesiástico. No porque fuera culpable o no de los cargos que se le acusaban en la Inquisición, sino porque aunque fuera inocente, ya lo iban a matar porque era una imagen peligrosa. Punto. Entonces, lo excomulgan. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se puede matar a...? Por el fuero eclesiástico. No pueden matar. Muchísimas gracias. Ay, Dios mío. Bienvenido. Amén. No sé. El clero no puedes matar a una figura, un representante de Dios. Son seres, son hombres sagrados. Son hombres, o sea, es un hombre que es la representación de Dios en la tierra. Por decirlo de una manera. Es el intercesor entre Dios y tú. Entonces, o sea, no puede. Misa, incluso, ¿sabes? Y toca el cuerpo y la sangre de Cristo y Exacto. Entonces, no puedes involucrarte con algo así. Por eso no puede meterse. Ay, Dios mío. Entonces,
excomulgan a Colón, Dios mío, excomulgan a Hidalgo, terminan su proceso, hasta ahorita te diste cuenta, Sopenco, excomulgan a Colón y y preparan ya el fusilamiento. Y me encanta, es un dato muy bonito, el día que lo fusilan, el 13 de julio de 1811, mienta madres cuando despierta, porque le han desayunado un chocolate caliente, y literal se despierta, se toma chocolate y dice, está bien que ya me van a matar, pero no mamen, denme un chocolate decente. No le pusieron nada de leche, así. Obviamente palabras más, palabras menos. Pero para que reconozca, y por cierto, si algún día quieren leer las Confesiones de Hidalgo, es un libro, es un texto extremadamente triste, apologético en cierta manera. Es muy trágico lo que puedes ver ahí. Se arrepiente de muchas cosas, sin embargo no se arrepiente del movimiento de independencia, y eso es muy importante. Pero bueno, se va al patio en Chihuahua, en donde lo van a fusilar, y le entrega un dulcecito a todos los del batallón que lo van a fusilar. Muy bonito, eso es una historia muy bonita, a pesar de que lo fusilan, de lo que sucede. Le entrega los dulces a todos los que van a fusilarlo. Besa el banquito en donde se va a sentar para que lo fusilen. Le dicen que se tiene que sentar de espaldas, le tienen que disparar por la espalda porque es un traidor. Porque a Allende y a todos los demás les disparan por la espalda, y él les dice, y él está como 10 minutos convenciendo al líder del batallón que él va a morir de frente. Entonces se sienta, le amarran los pies, le amarran las manos, le vendan los ojos viendo el batallón. Son 3 rondas de disparos. Se apunta el corazón, dice, ahí me tienen que matar, ahí me tienen que disparar. Por supuesto que le dispararon al estómago la primera ronda. Se le baja, o sea, imagínate, es una imagen horrible. Cuando te pones a leerlo, le disparan en el estómago, no se murió, se le baja la venda y empieza a ver el pelotón de fusilamiento, y se está desangrando y no se ha muerto, y le disparan la segunda ronda y no le dan en el corazón, y le disparan la tercera ronda y no lo matan. Entonces el güey ya está literal revolcándose, está temblando toda la madre, todo fusilado, hasta que llegan 2 y le dan un tiro de gracia. Bueno, 2 tiros de gracia en el corazón. Pero de verdad, es una imagen impresionante. Pero sí, fusilan a buen Hidalgo el 30 de julio de 1811. Es decapitado después. Su cabeza es echada en sal. Y las cabezas de Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez son llevadas a Guanajuato. Son llevadas y son puestas en jaulas en las 4 esquinas de la Alhóndiga de Granaditas. Fíjate, fui a Guanajuato y nunca entré a la Alhóndiga, pero bueno, tengo que ir a la Alhóndiga. O sea, estuve afuera, es impresionante el edificio, pero bueno, ponen en cada esquina una cabeza de los insurgentes, en señal de temor para aquel que se subleve, y se quedan ahí hasta que acaba el proceso de independencia. 10 años pudriéndose las cabezas ahí. Impresionante la imagen. Sin embargo, ¿qué sucede aquí? Al inicio del movimiento, Hidalgo se entrevista a un pelele por ahí, un don nadie, que le dice, oye tú, ven, necesito que me hagas un favor, necesito que inicies tú un movimiento por el sur de la Nueva España, por la costa de Acapulco, porque Acapulco es una zona importantísima para el comercio de la Nueva España. Esta persona se va al sur, toma el famoso Fuerte San Diego. Un don nadie por ahí, un tal Morelos, un tal José María Morelos y Pavón. Empieza a surgir un movimiento en el sur del territorio, que más adelante Morelos, con la muerte de Hidalgo, se vuelve la cabeza del movimiento insurgente. Por cierto, el primer caudillo en abolir la esclavitud en el proceso de independencia es Hidalgo. Qué bonita fecha, escuchen qué bonita fecha. El 6 de diciembre de 1810 manda a abolir la esclavitud. Preciosa la fecha, ¿no? Qué bonito día para abolir la esclavitud en toda la Nueva España. Digo, no sé tú, suena muy bonita la fecha. ¿Qué será? No sé. Y más adelante Morelos va a retomar estas ideas. Morelos retoma la idea de abolir las castas
y de que todos somos americanos en este territorio, las va a consolidar en los sentimientos de la nación y más tarde en la famosa Constitución de Apatzingán. Entonces, el legado de Hidalgo es impresionante. Fue un hombre brillante, se mareó muchísimo, ese es el gran defecto que tiene Hidalgo a mi parecer. Se le tuvieron los humos. Se le subieron los humos. Ay, Para que vean lo que puede hacer. Y, insisto, o sea, estas cosas a mí me causan reflexivas para el presente. Y para cualquiera, y no lo digo para un caso en particular, para muchos. El poder puede romper hasta la persona más preparada. O hasta el líder más carismático, o hasta el futuro Gandhi del país, no sé. Es impresionante, porque era un hombre preparado, inteligente y capaz. Entonces, y la trascendencia que tiene Hidalgo es impresionante. Por si a alguien le interesa, no son fuentes fáciles de leer, ténganles paciencia. Sin embargo, las fuentes de primera mano que se conocen para hablar de Hidalgo son obviamente las cartas que le escribió. Fray Diego Bringas es uno de los famosos. Manuel Abadí Queipo, el obispo, es un hombre también muy famoso en el momento. Pedro José Sotelo, también ese estuvo en El Grito de Dolores. Entonces es de las fuentes más cercanas que tenemos del Grito de Dolores. José María Luis Mora, que es un hombre muy conocido actualmente. Y otro que es uno de los personajes más interesantes que tiene el siglo XIX en México, que es Lucas Alamán. Porque además a Lucas Alamán le cagaba la madre Hidalgo. Porque Lucas Alamán estuvo en Guanajuato cuando fue todo lo de la Alhóndiga. Entonces, si alguien le caía en la punta del pie, era Hidalgo. Y Lucas Alamán se volvió uno de los políticos más importantes de México en el siglo XIX. Interesantísima la vida de Lucas Alamán. Pero bueno, mi querido Diego, no sé si tengas alguna duda. Mi querido Lenin, un comentario. Algo que vengas, creo que no lo mencionamos, lo dejamos, que Hidalgo, similar a Colón, se murió sin saber Lo que hizo. lo que el movimiento, lo que hizo, o sea, las repercusiones que tendría. Cuando lo inició no fue un movimiento independentista, de ahí que se llame insurrección. O sea, él jamás vislumbró a un México independiente, por el contrario. Reconocían, o sea, supongamos que en el Grito de Dolores se dijo viva Fernando VII, suponiendo que sí pasó algo así, o sea, es un reconocimiento directo a la corona española. Claro. Solo queremos que como criollos se nos respete, tengamos más poder, tengamos más ejercicio y que la Nueva España sea una colonia mejor de lo que es ahorita, ¿no? Y que dejen de ocurrir todos los relajos franceses en España, ¿no? Pero Pinches no fue franceses revoltosos. originalmente. El movimiento de independencia se empezó a gestar después de su muerte. Sí, mucho más adelante, en realidad. Entonces, sin embargo, es muy interesante porque es un parteaguas. O sea, Totalmente. creo que lo mencioné en el capítulo pasado de Cristóbal Colón, y si no lo menciono ahorita, porque él también es una cosa similar. Cristóbal Colón no fue el inicio de una nueva era, sino el fin de una era antigua. Y es una manera muy bonita de pensarlo, que él es el que cierra la puerta, sin embargo no le toca abrir la nueva. Exacto. Entonces, hay mucha gente que muere sin saber la trascendencia. Sí. No digo, insisto, acabamos de abordar que de verdad fue un desgraciado en algunos momentos Hidalgo, sin embargo es un personaje interesantísimo y es un personaje vital, para no solo para México, porque al fin y al cabo es una trascendencia a prácticamente toda América Latina. Sí. Entonces, mi querido Diego, no sé si tengas alguna duda. No, creo que no. ¿Te aburrimos? No. ¿Qué opinas ¿Tú de crees que si me Hidalgo? hubiera aburrido, habría hecho las preguntas que hice? Buen punto. A ver, ¿qué opinas de Hidalgo? Para concluir, ¿Qué opino de Hidalgo? ¿qué te parece el drama de la vida de Hidalgo? Padre de la patria. El padre de la patria. Patria. Pues sí, o sea, sí, supongo que sí. También... O sea, O sea, no sé, o sea, hasta cierto punto siento que el hecho de haber sido... o sea, Sí, no sé el causante, sino haber sido presente de tanta tanta chingadera. violencia,
sí lo deschavetó. Un poquito. O sea, mira, yo ahí lo veo más bien con que se le subieron los humos, más que nada. O sea, muchos le tiraron flores y se la creyó. Creo que ese es el gran problema. Cuando la gente te También. dice la neta, no te dice la neta y solo te tira flores y te la crees toda. Pero bueno, mira, sobre todo esto más que nada es un ejercicio, no para que rechaces a la historia, ya pinche patria falsa, no sé qué. No, no me interesa eso. Me interesa aquí, que no veas a Hidalgo como el padre de la patria, sino como un hombre en su contexto que creyó hacer lo correcto, para bien o para mal, porque al fin y al cabo se arrepintió de muchas cosas. Sin embargo, verle el lado humano de un personaje tan trascendental y tan enigmático como es Miguel Hidalgo, que afortunadamente se conoce mucho de la vida de Hidalgo, a diferencia de Cristóbal Colón, por ejemplo, como hablamos la semana pasada. Sí podemos entender muchas cosas de Hidalgo por su contexto. Entonces tenemos la oportunidad de tener este acercamiento más tangible, más palpable de la imagen de Hidalgo, que después podríamos hablar de la imagen de Hidalgo, que es, o sea, imagen física, que todos vemos del cura viejito con su bastón y toda la madre, pero ese es para otra ocasión, que es un tema increíble. Pero bueno, sobre todo para que tengamos la imagen más humana. O sea, siempre tenemos la imagen de Hidalgo en el Ángel de la Independencia con pinche la Virgen así y ya. Y pues fue un hombre al fin y al cabo, como tú y como yo. No sé si quieren agregar algo más, mis estimados. ¿Consideras que el movimiento de insurrección surgió de una noche loca donde no supieron qué pasaba y donde después Hidalgo se volvió ausente porque lo mataron? Pues sí, sí podrías considerarlo un padre, ¿no? Sí, pues sí. Diablos. Algo. Madres. Ya no se enteró qué pasó después, solo se desapareció. Sí. Independencia y solo se espuma así. Como, amor, no me ha bajado. Lo mismo. Pero bueno, ¿qué les parece si vemos lo de las cartas? Sí, sí, sí. Les recordamos rápidamente. La primera era el primer perro en el espacio. Espacio. La segunda que salió fue El planeta Urano es descubierto. Después, Yellowstone, el Parque Nacional de Yellowstone es fundado. Inglaterra lanza el primer billete de euro. O libra, no sé si es una libra o... Es que es la E, según yo es un euro. Pero sé que en Exacto, yo Inglaterra también. es la libra esterlina. Inglaterra. Ajá. Pero bueno, y Richard Nixon renuncia como presidente de los Estados Unidos. Ok. Entonces, Dale. vamos a déjame las pongo yo en el orden en el que creo. Y estaba acá, así, vale. ¿Cómo las tienen ustedes? O bueno, las voy a voltear conforme las creo yo, ¿vale? Claro. Bueno, Ok. bueno, no, ¿cómo salieron? ¿Cuál fue la primera? Hostia. El perro, El primer perro. 1957, Laika, rusa. La segunda que salió fue El planeta Bueno. Urano, Ajá. que esa fue en 1781. Después fue Yellowstone, Después Sí, fue 1872. Después fue la de Inglaterra, que fue en 1797. No, ya la cagué. Y Richard Nixon renuncia como presidente de los Estados Unidos en 1974. Entonces, yo puse el orden de primero Urano, luego Yellowstone, luego la Libra, luego Laika y luego Nixon. Me falló nada más la de la Libra, porque según yo pensé que era el euro, al parecer. No, pues yo o primero, sea, habla del billete, no de la moneda en específico del euro. Pero bueno, ¿cuál pusiste tú, Miguel Lenny? yo puse primero Yellowstone, después Urano, después el Laika, el billete de €1 y Nixon. Es que estaba confusa, insisto, porque yo pensé que era el euro, pues es con la Unión Europea y es más cerca de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, mi querido Diego. No, estuve bien la primera y la última. Chale. Pero bueno, estás aprendiendo y eso es lo importante. Y te estás divirtiendo. Y espero también que la gente que nos esté escuchando lo aprecie. No se les olvide que si les gusta, compártanlo. De verdad, se aprecia mucho que lo compartan. Si les gusta, compártanlo. Y si les gusta, compártanlo también para la gente que les caga. Y síganos. Estamos en todas las redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Estamos creciendo mucho en TikTok. Y todas las redes de audio que son iHeartRadio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast,
pues, Ujú. Anchor, Pocket Cast y creo que ya. O cualquier otra plataforma de audio, que Exacto. son las que me acuerdo. También estamos en Twitch y en YouTube para que lo vayan a checar. No sé si quieren decir algo más, mis estimados. Pues nada, Mi bonita querido noche. Leo, bonita Yo noche. sí. ¿Qué pasa, Recuerden mi que el querido? poder doblega la voluntad. Hasta la voluntad más fuerte. Lo que él No dijo. son de poder. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo Jueves. capítulo. Sí, no, es miércoles en realidad, pero bueno, nos vemos. Bueno, Cuídense mucho. miércoles, jueves. Yo los Bye. vengo. Bye. Sí, es cierto. Lol. Nos vemos.